Y ahora vamos a estudiar la palabra del Señor y quiero abordar el tema de ser libres de las crisis que nos oprimen. Y voy a tener cuidado con este tema, porque sé que todos de alguna forma experimentamos ahora mismo, o hemos experimentado, o vamos a atravesar por alguna crisis. Y a veces no toda crisis obviamente es producto de la obra del enemigo o producto de un pecado que he cometido. No toda crisis en realidad vamos a salir ilesos de cualquier crisis. Siempre habrán ciertas enseñanzas y a veces cicatrices. Otras crisis Dios permitirá que estén con nosotros hasta el día que nosotros muramos. Sí, así es. Como el caso del apóstol Pablo, 3 veces he rogado a Dios que quite de mí este aguijón en mi carne y ¿sabe qué? Dios no me lo ha quitado. Pero yo no conozco el futuro. Yo no conozco en plenitud los propósitos de Dios, por qué atravieso esta crisis que estoy viviendo, pero sí Dios me ha dicho que debo de creer para ver la mano de Dios. Eso sí está más claro que el agua en las Escrituras. Debo de creer con todo mi corazón, por fe, de que Dios obrará en la necesidad que yo estoy viviendo. Sobre todo si son necesidades de carácter, de conductas, de pecado, que sabemos que a Dios no le agrada. Hay otras crisis de pronto como una enfermedad, que Dios puede o no puede obrar, pero mi tarea, la responsabilidad que Dios me ha dado a mí es creer que Dios hará y dejar el resto al Señor, que Dios lo haga. No son tampoco frases mágicas las que van a mover la mano de Dios, como aquello de que yo decreto, yo declaro y estoy sano y estoy libre, estoy cubierto con la sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Cristo. En realidad nadie te puede cubrir con la sangre de Cristo, solamente Cristo te puede cubrir con su sangre. El tema es que no se trata de repetir ciertos términos que aparentemente son muy espirituales y que van a traer un resultado. No se trata de eso. Usted puede gritar a los 4 vientos, yo soy sano o yo estoy libre de tal o cual cosa, pero si no lo cree con todo su corazón, eso no tiene ningún resultado. Ana oraba y dice la Escritura que Elí creía que estaba borracha, básicamente. Ni se escuchaban sus palabras, pero Dios sí las escuchaba. No hablaba en voz alta, ni declaraba ni esto y lo otro, solamente derramaba su alma delante del Señor. Y Dios miró su corazón, un corazón rendido, un corazón humillado, y Dios vino a su auxilio. Oraba por un bebé y Dios le concedió a Samuel, precisamente, de quien toma el libro 1 y 2 de Samuel. Así es que vamos a leer las Escrituras y quiero que me acompañen ahí a Marcos capítulo 10 versículos 46 al 52, porque hay muchas de las crisis e incluso enfermedades por las cuales nosotros estamos viviendo o que estamos atravesando ahora mismo, que solamente que activáramos un poquito la fe podríamos ver la mano de Dios, y aquello que es imposible para la mano del mejor cirujano o para la mano del mejor doctor o especialista, todo es posible para la mano del Dios en quien nosotros hemos creído. Vaya conmigo a San Marcos capítulo 10, por favor acompáñenme. San Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Cuando lo tenga, por favor, nos ponemos sobre nuestros pies para dar reverencia a las Escrituras al iniciar este mensaje. En San Marcos capítulo 10, versículo 46, una historia bastante conocida. Dice el versículo 46 de San Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Misericordioso Dios soberano, que gobiernas todas las cosas y que sabemos que dominas y estás en control total de la adversidad que ahora, en este momento, nosotros estamos viviendo. Sabemos, mi Dios, que muchas de las cosas que nosotros vivimos están fuera del alcance del poder del hombre. Pero miramos al cielo y reconocemos que nuestro auxilio no viene del hombre, sino del Creador de los cielos y de la tierra, de ese Dios que se sienta sobre querubines y que desde el cielo gobierna todas las cosas. Te pedimos, mi Dios, que en tu misericordia nos muevas a la fe a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestros ojos espirituales y podamos apoyarnos, sostenernos y rendirnos completamente a ti, a tu voluntad y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Dios mío, que aquellos que ahora vinieron enfermos, mi Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, salgan completamente sanos, oh Dios, y libres de cualquier enfermedad. Creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios de prodigio, creemos en un Dios que no conoce lo imposible, y por eso te adoramos y te exaltamos, y te suplicamos que en tu gracia nos visites, mi Dios, y que traigas restauración a aquellos que atravesan por problemas emocionales, familiares, quizás matrimoniales, con sus hijos, con sus hermanos, cualquiera que sea la crisis que estén viviendo, que en esta hora, oh Dios, vengamos ante ti y lo dejemos todo a tus pies. Y con fe clamemos: Hijo de David, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Según investigaciones, revelan que alrededor de 795,000 personas continúan muriendo o quedan permanentemente deshabilitadas cada año a causa de diagnósticos equivocados. Casi 1 millón de personas han salido de ver al especialista de una clínica creyendo que el doctor encontró la respuesta de su enfermedad. Y muchos de ellos quedan permanentemente deshabilitados porque no era esa la enfermedad, porque no era el tratamiento, obvio. Y otros han muerto. El número es exacto, según las investigaciones, 795,000 personas cada año. Sé que nosotros ponemos tanta fe en la medicina y doy gracias a Dios por los descubrimientos, los nuevos tratamientos, y creo que Dios es el que le ha dado la oportunidad a tantas personas para descubrir ciertas enfermedades y ciertos tratamientos. Dice la palabra de Dios que la gloria de Dios es esconder un asunto y la gloria del hombre es descubrirlo, porque Dios lo sabe todo, Dios no puede descubrir nada. Y Dios en su misericordia le va abriendo camino al ser humano para que vaya descubriendo nuevas cosas. Lástima que en medio de su descubrimiento el hombre, lejos de reconocer a Dios, muchos de ellos más bien niegan la existencia de Dios, creyéndose Dios mismo. El tema es que muchos de ellos te han dado alguna medicina o algún tratamiento y quizás muchos de ustedes han pasado por esa experiencia, como yo la pasé hace poco con mi hijo Josiah. Era un tratamiento que definitivamente no era el correcto, se lo quitamos y Dios hizo la obra en él y lo sanó completamente. Pero hermanos, depositamos tanta fe en la ciencia para sanar nuestro cuerpo físico, que a veces perdemos de vista que el poder para sanar, para dar vida o para dar muerte, no se encuentra en la ciencia, se encuentra en las manos del Creador de nosotros, amén, en las manos del Creador.
Y ahí es donde debe estar depositada toda nuestra confianza y toda nuestra fe, sin restarle mérito obviamente a la ciencia y a la medicina. Nuestra confianza y nuestra fe debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Y en esta historia vamos a ver la vida de un hombre que las Escrituras no narran cómo llegó a esta condición, cómo acabó ciego, sin visión, porque aparentemente por lo que relata las Escrituras, en su momento sí pudo ver. No había estado así todo el tiempo. En su momento le dice a Jesús que recobre la vista, dice precisamente el versículo 51, lo que indica que en su momento él tuvo esa capacidad, gozó de esa capacidad, como es la capacidad de ver, de la visión. Pero ahora se encontraba en una oscuridad literal, en una oscuridad que lo había mantenido y lo había llevado a una situación, digamos, hasta cierto punto degradante moralmente, porque tenía que depender ahora de la misericordia de las personas. Este hombre lo mismo daba despertar a las 5 de la mañana como a las 5 de la tarde o a las 12 del mediodía. No podía disfrutar lo que un día pudo hacer, de ver salir el sol, de gozar de un jardín hermoso o caminar por las calles simplemente o correr. Este hombre llamado Bartimeo vivía en una oscuridad y estas eran las cadenas que lo ataban a él. Pero este hombre hizo algo digno de imitar. Hizo algo que nos motiva a nosotros a buscar de la respuesta nuestra en Jesús. No importa la crisis, puede ser literalmente que estés perdiendo la vista, o puede ser simplemente que estés atravesando por una oscuridad emocional o sentimental, o una oscuridad en tu matrimonio. Cualquiera que sea la crisis que tú estés viviendo, déjame decirte que la respuesta principal no se encuentra en el ser humano. La respuesta se encuentra en Cristo. Y vamos a ver lo que dice las Escrituras. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. ¿Quiénes? Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ok, Jericó. Me interesa esta ciudad porque sabemos que ahí Dios obró de una manera milagrosa para poder entrar a la tierra prometida, o parte de las conquistas que tenían que hacer Israel de la tierra prometida. Esta era una ciudad que en su momento fue una ciudad con altos muros que indicaban la fortaleza de esta ciudad. Y los hijos de Israel no podrían conquistar Jericó por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, como tampoco Bartimeo podría ser sanado por capacidad de hombre. Sabemos de que los hijos de Israel fueron instruidos para dar vueltas alrededor de esta ciudad. Y los habitantes de Jericó les parecía cosa extraña, sin sentido, porque a veces Dios te va a llamar a hacer cosas sin sentido para el hombre. No van a tener sentido para otros que no conocen a Cristo. Y al séptimo día dieron 7 vueltas. Y a la séptima vuelta dice las Escrituras que aquellos muros que parecían que nunca podrían ser derribados, el pueblo gritó fuertemente y sonaron las bocinas y los muros cayeron de Jericó. Ese es el Jericó donde está pasando Jesús. Jesús va rumbo a Jerusalén y es la última semana de Jesús. Jesús va a morir a Jerusalén precisamente. Estamos en la recta final de la vida de Jesús para ubicarnos en un contexto. Y esta era una de las oportunidades que ninguno quisiera perder. Quizás Jesús nunca más pasaría por ese lugar. Quizás no habría más oportunidades para Bartimeo. Y San Marcos, como es característico de este evangelista, es como un periodista que va tomando fotos y capturando ciertos momentos que a él le interesan. Dice la Escritura en 46, versículo 46, que vinieron a Jericó, y Marcos no se interesa tanto en darnos detalles que Jesús hizo en Jericó. Ustedes se dan cuenta. Solamente menciona que Jesús entró y aparentemente que inmediatamente salió. Pero claro, algo haber hecho Jesús en Jericó. Algo haber enseñado en Jericó. Pero la intención de Marcos es tomar esta historia, rescatar la historia de Bartimeo. Dice que entró y al salir de Jericó, en la salida,
rumbo a Jerusalén, él, sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Su condición, su ceguera física, le llevó a tratar de sobrevivir de la misericordia, de la compasión de los viajeros de aquel entonces. Y este hombre se había ubicado en un lugar estratégico. Quizás su familia lo había llevado, obviamente no se podía valer por sí mismo. Alguien lo había ubicado en ese lugar y ahí se había puesto a pedir, rogando por unas moneditas. Dice las Escrituras precisamente de que este hombre escuchó algo extraño, a una gran multitud. Pero hasta cierto punto en ese tiempo era común, porque viajeros de diferentes partes, israelitas, prosélitos, venían de diferentes partes del imperio romano a Jerusalén. Jerusalén era el centro de adoración. Como muchos ahora todavía judíos van a Jerusalén o a la Meca, los musulmanes hacen viajes a la Meca, donde se supone que está el centro de adoración de los musulmanes. El tema es que venían de diferentes partes, hombres piadosos de diferentes partes del mundo conocido, que venían a adorar a Jerusalén y por lo tanto, de alguna forma estaban sensibles, estaban predispuestos a hacer buenas obras con las personas que se encontraban en el camino. Era una gran oportunidad para Bartimeo, aquel hombre que había perdido su visión. Estaba en el camino y sabía que ese era uno de los grandes días, donde iba de pronto a levantar un buen dinero, quizás que lo mantendría con vida por varios meses. Sabía Bartimeo que ese era un lugar estratégico, pero algo pasó. Dice las Escrituras que este hombre, a pesar de la condición en la que él se encontraba, hizo algo. Este Bartimeo, que significa, dicho sea paso, Bartimeo significa hijo de Timeo. Bueno, eso no dice mucho. Y Timeo significa honorable. Es decir, traducido es el hijo del honorable. El hijo de honra, viviendo en deshonra a causa de una ceguera física. Pero Bartimeo supo abrir sus oídos. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí con ceguera espiritual que no han alcanzado a conocer la gloria de Dios en Cristo. Pero lo más importante ahora es que usted tenga oídos para oír lo que dice la palabra de Dios. Un día prediqué precisamente hace algunos años, hay más esperanza para un ciego que para un sordo. Este hombre, dice las Escrituras, que oyó que pasaba en aquella gran multitud que era Jesús Nazareno y comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primero lo que hizo fue oír, afinar el oído. De Jesús de pronto ya había escuchado él, porque ya es la recta final. Jesús, como he dicho, va rumbo a Jerusalén para ser crucificado. Habían pasado ya por lo menos 3 años del ministerio de Jesús. Ya su fama se había extendido, obviamente. Entonces él sabía, tenía información de quién era Jesús. Quizás había creído por lo que dice, por cómo él grita y clama por la misericordia de Jesús. Él supo oír. Así es que si usted está aquí, lo primero que usted tiene que hacer o lo que necesita es saber escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A la medida que usted se acerque a la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios, su fe va a ir creciendo. Pero en este momento, hermano, cualquier cosa que le pueda estorbar no viene de Dios. Dios quiere que usted sea como Bartimeo, que sepa escuchar la voz de Dios. Él escuchó que pasaba Jesús en ese lugar y evidentemente ya conocía quién era Jesús, sabía quién era él, porque dice la Biblia en el versículo 47 que inmediatamente que él escuchó que era Jesús, él comenzó, no solamente gritó, comenzó, es decir, es una acción continuada, una y otra vez. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, pero era una gran multitud, hermano, dice la Escritura, y me interesa cómo lo dice Marcos, no dice nada más que era una multitud la que iba con Jesús.
Dice la Biblia que era una gran multitud. Yo no sé si usted alguna vez ha gritado en medio de una multitud. Y no crea que iban nada más caminando, haciendo nada. Muchos de estos peregrinos incluso iban cantando como era costumbre. Algunos de los salmos precisamente graduales que se encuentran en las Escrituras, en los salmos graduales que le llaman, ellos los cantaban cuando iban rumbo a Jerusalén. No era asunto de que nada más iban caminando y no era asunto de unas 15 o 20 personas. Era una gran multitud, como dice. Y era difícil, obviamente, tratar de que Jesús escuchara tu voz en medio de aquel bullicio. Dice la Escritura que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Pero eso lo repetía una y otra vez. Una y otra vez clamaba. Bartimeo clamaba porque tenía la confianza y la fe de que Jesús podía hacer la diferencia en su vida. Lo que no habían podido hacer quizás muchas personas que de pronto quisieron curarlo. Este hombre tenía la confianza y la convicción. En primer lugar, lo que Bartimeo reconoce es precisamente la deidad de Cristo. Jesús, hijo de David. Esta es una expresión mesiánica. Él reconocía que él era el Mesías, el prometido, el hijo de David, que obviamente es la promesa de Dios a David, que de su descendencia saldría uno que gobernaría a Israel por la eternidad. Por la eternidad, obviamente, es el Mesías. Y por eso a Jesús se le conoce como el hijo de David, de la descendencia de David. Por eso Mateo en específico se esfuerza por demostrar que Jesús viene de la descendencia de David según el linaje de José. Así es que eso involucra esta expresión. Creer de que realmente Jesús es el Salvador de Israel y el Salvador del mundo. No es nada más una expresión, un término bonito que está exclamando o reconociendo que Jesús viene de la descendencia de David. Involucra que Jesús es el Mesías y para eso se requería tener fe. En segundo lugar, clama por la misericordia. Dice la Escritura: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Como he dicho anteriormente, a Dios no se le puede obligar a nada. No le puedo demandar nada. No le puedo decir: Señor, yo te reclamo y tú me prometiste y tú dijiste y aquí estoy y ¿por qué no lo has hecho? No, hermano, no es esa la actitud. En ninguno de los casos que usted ve en las Escrituras, las personas se han acercado así delante de un Dios que en realidad está por encima de todas las cosas. Dice la Escritura: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, ten compasión de mí. No estás obligado a hacer, no estás obligado a obrar en mi vida. Solamente te suplico por misericordia. Y es misericordia lo que usted y yo necesitamos. Cualquiera que sea el caso que usted esté viviendo, lo que usted y yo necesitamos cada día es misericordia. Y qué bueno que tenemos a un Dios misericordioso. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, que Dios no se enoja con rapidez a pesar de las caídas que nosotros podamos tener en la vida. A pesar de pronto de los desaciertos que podamos tener en la vida. Dios no se enoja con facilidad. Claro, llega un momento en que la ira de Dios obviamente se enciende y puede actuar en contra de nosotros. Porque también tenemos que ver eso en las Escrituras, a un Dios de ira, a un Dios que sabe perdonar, sabe amar, pero también a un Dios que se enoja cuando el corazón del hombre persiste y persiste haciendo lo malo, sabiendo que es desagradable delante de Dios. Pero tenemos un Dios misericordioso. Serviría de poco tener un Dios todopoderoso, serviría de poco tener un Dios justo, un Dios eterno. Pero si Dios no fuera un Dios de misericordia. ¿Y sabe qué es misericordia, hermano? Misericordia es no pagarte o no darte lo que tú te mereces. Eso es tener misericordia. Tú haces una ofensa contra mí y yo no actúo en contra de ti. Yo he tenido misericordia de ti. Ahora, la gracia va más allá. La gracia es que Dios hace cosas buenas que nosotros nunca merecíamos. Cosas buenas. Por lo tanto, aquí este Bartimeo solamente se apoya en la misericordia. Sabe que no merece, reconoce que no merece nada del Mesías, del Hijo de Dios.
pero está clamando por misericordia. Y dice las Escrituras que algo pasó. Entonces dice el versículo 48. Entonces, y muchos le reprendían para que callase. Y eso pasa muy a menudo. A veces nuestro mismo corazón, nuestra misma incredulidad nos lleva al desánimo para no seguir clamando con fe y con confianza. Aquel hombre en medio de esa gran multitud clamando a viva voz una y otra vez: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, por favor. Ayúdame, ven en mi auxilio, Señor. Como a veces nosotros estamos cargando con tantas cosas en la vida y solamente nos podemos arrodillar y decir al Señor: auxilio, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Así estaba aquel hombre. Pero la multitud, lejos de animarle, lejos de alimentar su fe, o lejos de llamar a Jesús para que atendiera la necesidad de Bartimeo, dice la Escritura que muchos le reprendían para que se callase, para que callase. No grites más, Bartimeo. Nos estorbas. Deja que Jesús tiene otras cosas más importantes para hacer. Deja que Jesús tiene un propósito que cumplir en Jerusalén. Deja que Jesús está predicando, está enseñando. Pero aquel hombre, dice la Escritura, que estaba decidido a llamar la atención de Jesús y a recibir un milagro. Dice la Escritura que estas palabras y estas personas no lo desanimaron fácilmente. Dice, pero él clamaba mucho más. No solamente clamaba más, sino mucho más. Más se esforzaba. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y como era ciego, de pronto no sabía ni en qué dirección iba Jesús. Quizás se encontraba gritando en dirección opuesta. Quizás hacia el norte cuando Jesús iba hacia el sur, o qué sé yo. Pero recordemos que es un ciego, está en medio de una multitud. Está totalmente perdido. Solamente sabe que Jesús está por ahí y quiere llamar la atención de Jesús. Y empieza a clamar a gran voz, mientras otros le decían que se callase, que no siguiera clamando, que parase su grito. Él clamaba mucho más, no le importaba lo que la gente pensara, lo que los otros dijeran. Él estaba decidido a llamar la atención de Jesús. Él sabía en su corazón que Jesús podía hacer la diferencia en su vida. Y no importaba a quién le agradara y a quién no. Él quería recibir un milagro. ¿Será usted como Bartimeo? ¿Será usted como Bartimeo o se desanima tan pronto como otros quizás lo señalan? ¿Se desanima tan pronto como no ve respuesta en su vida de una manera inmediata? Porque a veces nosotros queremos que se haga y que se haga ya, aquí y ahora. Necesito que lo haga, Señor. Pero créeme que Dios no va a obrar necesariamente en tu tiempo y a tu manera. Tienes que esperar el tiempo y en ese tiempo Dios estar obrando en tu corazón, en tu vida y buscando la presencia de Dios una y otra vez. Pero con esa fe y con esa confianza de que Dios va a obrar. Como he dicho, Dios es soberano. Y si quiere responder, responderá. Y si no quiere responder, no responderá. O sea, favorablemente a como yo lo veo, según mi necesidad y según mi petición. Como el apóstol Pablo, vuelvo y repito, Pablo clamó una y otra vez por un aguijón que había en su carne. Muchos sugieren de que había una enfermedad en el apóstol Pablo, en su vida. Y dice, he clamado a Dios 3 veces, pero Dios me ha dicho al final, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, hasta que Dios no te diga, yo pienso, hasta que no tengas esa conciencia de que Dios simplemente quiere usar esa enfermedad o quiere usar esa adversidad para transformar tu vida y para moldearte de acuerdo a sus propósitos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir clamando y seguir clamando delante de Dios con fe y con convicción. Porque ¿sabe qué, hermano? Dios en realidad sabe responder cuando clamamos con fe. Amén. Pero el que duda, dice, no piense tal hombre que recibirá algo del Señor. Es como las olas del mar sopladas de arriba hacia abajo. No va a recibir nada de ese hombre. Tenemos que orar con fe, convencido que Dios puede hacerlo y que Dios lo hará. Clamó con más fuerza y finalmente Jesús se detuvo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle
y llamaron al ciego, ni dicen Bartimeo ahora, solamente al ciego, diciéndole, ten confianza. Ahora le animan, ten confianza, levántate, te llama. Él, Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo primero que hizo Jesús fue detenerse. Y obviamente cuando se detiene él, se detiene toda la multitud. Y mientras otros lo reprendían para que callase, Jesús se detiene, había escuchado su clamor. Y lo primero que hace Jesús es mandarlo a llamar. Llamen a Bartimeo. Quiero que venga Bartimeo. ¿Qué hace usted cuando Jesús lo manda a llamar? O cuando sabes que Jesús te está llamando a hacer algo o a dejar de hacer algo para que estés en su presencia, estés delante de Él. Porque algunos nada más quieren un milagro a la distancia. Hasta te dicen, ¿sí o no? Dile a los hermanos que oren por mí. Dile a los hermanos, voy para la oración. Dile que oren por mi enfermedad. Pero ellos no quieren acercarse a Dios. ¿Qué te indica? Quieren la bendición de Dios, pero no me importa el Dios que da la bendición. A ese Dios, quédate tú con tu Dios, yo me quedo con mi milagro. No funciona así, hermano. Y no debería de ser así. Pero claro, Dios en su misericordia, en su gracia, ha obrado de diferentes formas. Pero lo ideal es que nosotros queramos estar en la presencia de Dios. Y para eso vas a tener que renunciar a algunas cosas. Y Bartimeo es lo que hace. Jesús se detiene, manda a llamar a Bartimeo. La gente le anima. Vamos, Bartimeo, te está llamando. Bartimeo no necesitaba palabras motivacionales en este punto. Él mismo tenía una fe dentro de su corazón. Aunque no tenía visión física, sí tenía visión espiritual. Él miraba claramente, él tenía los ojos de la fe completamente abiertos. A veces nosotros tenemos los ojos físicos abiertos y podemos ver físicamente, pero espiritualmente estamos ciegos. No podemos ver la mano de Dios, no podemos ver los propósitos de Dios. Dios nos llama y no escuchamos, Dios nos muestra el camino y tampoco entendemos o no obedecemos. Simplemente estamos ciegos espiritualmente. Y aquí viene Bartimeo a la respuesta. Yo no sé cómo usted responde cuando Dios lo llama a su presencia. Yo no sé si usted es de las personas que nada más quiere algo o recibir algo de Dios, pero no quiere compromisos con Dios. Es como los novios de hoy en día. Quieren, digamos, los beneficios de un matrimonio, pero no quieren contraer matrimonio. Así a la distancia, cada quien en su casa y simplemente cada uno por su lado. Y así a veces queremos manejar esta relación con Dios. Y aunque la muchachita puede caer en ese error, y aunque el jovencito tenga esos propósitos muchas veces, no puede ser así con Dios, hermano. Con Dios precisamente tenemos que entregarnos completamente o no nos entregamos completamente. ¿Es Él el dueño de nuestra vida o será otra cosa? Pero no podemos servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Por eso mucho en aquel día, dice Jesús, en San Mateo capítulo 7, versículo 21, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Dios les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué difícil es escuchar esas palabras de Jesús, que se las dice a aquellos que un día, dice la Escritura, que echaron fuera demonios, que le cantaron, que predicaron su palabra incluso. Si aún aquellos que predican su palabra, muchos de ellos a veces no han conocido a Cristo. Estoy leyendo un buen libro que se llama El Pastor Reformado de Richard Baxter, un gran escritor. Y decía precisamente, hablando de ese capítulo, de ese versículo, asegúrate, predicador, que al dar de comer a las demás personas, tú mismo no te estás muriendo de hambre. Cuando hablas del Dios al que servimos, será que tú realmente lo conoces. Y ya no se diría, si esto pasa entre predicadores, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. A Dios no le interesa de que usted le llame papito lindo, Dios mío, mi lindo, yo te amo, eres todo para mí. Pero si su conducta y su vida dice todo lo contrario, es como un hombre que le manda flores a su esposa, le da todo el cheque, que se lo gaste un solo día si es posible, si ella quiere. Es como aquel hombre
que le dice que te amo, eres la mejor del mundo, pero también está saliendo con la vecina y con la compañera de trabajo. ¿Estará contenta aquella esposa? ¿O estará contento ese esposo? Si fuera su caso. Obviamente no. Lo primero que Dios quiere es fidelidad. ¿Ok, hermanos? Diga conmigo fidelidad. Hermanos, la fidelidad acompañada de fe es lo que mueve la mano de Dios. Cuando no hay fidelidad, aunque haya fe, no va a mover la mano de Dios. Cuando hay fidelidad, pero no hay fe, no confío en el Señor, obviamente poco o nada veremos de la mano de Dios. Venga los domingos en la mañana, a las 6 de la mañana, vengamos juntos a clamar también. Aquí estamos orando, clamando por la misericordia de Dios, por muchos de los enfermos, clamando por cada uno de esos enfermos también. Ten confianza, le dijeron, levántate, te llama. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Se quedó por ahí, merodeando. Lo que estaba haciendo Bartimeo era digno de imitar. Mire lo que hace. Dice las Escrituras que él arrojó su capa. ¿Por qué Marcos habla de la capa? Que de pronto nosotros no tenemos ni idea. Mire, lo que la capa era para un mendigo, era precisamente lo que es un barco para un pescador. Por decirlo así, era su herramienta para ganarse el pan. Era la capa que tiraba en el suelo para que ahí depositaran las monedas o el dinero, aquellas personas que venían viajando. Dice la Escritura que no lo dudó. Él entonces, enseguida, arrojó su capa. Y yo me imagino que también el dinero que había ahí. Yo no me imagino, espérame. No, Jesús te llama, el Hijo de David. Él lo deja todo completamente. Dejó su pasado básicamente y en aquello que él confiaba. Su sustento, no de un día. Recuerden que era uno de los mejores días. Era tiempo de Pascua. Y muchos venían precisamente a Jerusalén, como se lo dije al principio. Por lo tanto, ahí yo me imagino que había una buena cantidad de dinero, que quizás iba a garantizar su sustento por varios días o semanas o meses. Era uno de los mejores días para estar ahí. Pero dejó ahí la capa. Y por eso Marco intencionalmente enfatiza eso. Arrojó la capa, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere que haga cuando usted está pidiendo o clamando por alguna necesidad? Es que usted deje de estar ahí en ese pecado, que se levante y venga delante de Jesús. Que venga delante de Él. Cuando Dios lo llama, que venga y responda al llamado de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, si es un hombre de fe. Pero aquel que dice, tengo fe y estoy clamando y estoy rogando a Dios, pero Dios me llama y no me levanto, le haré una pregunta sencilla. ¿Qué hubiese pasado con Bartimeo si Bartimeo simplemente se queda ahí sentado? Él clamó, pero cuando Jesús lo mandó a llamar, él no respondió. Pongámosle así, que no respondió. Puso un millón de excusas, que nada más diga su palabra. Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero es que no es como tú digas, es como Dios dice. Y Dios le dijo a Bartimeo, llámenlo. Ni fue Jesús directamente el que se lo dijo, sino que Él mandó a que le dijeran este mensaje. El maestro te llama. Y dice la Escritura que Bartimeo no lo dudó en ningún momento. Dejó ahí la capa, la arrojó y corrió de alguna forma con la ayuda de las personas hacia Jesús. Vino a Jesús, dice el 51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pareciera obvia la pregunta, pues obvio que reciba la vista. Pero recordemos que era un mendigo. Y hasta el momento no había dicho específicamente qué quería de Jesús. Jesús sabía, pero hasta el momento no sabía, o él no lo había expresado, solamente había pedido misericordia. Dice la Escritura, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow. Aquel hombre que había estado viviendo en tinieblas, mendigando a la orilla del camino, pasó Jesús, creyó en Él, buscó el milagro, se aferró a Jesús, luchó en contra incluso de las mismas personas, lo mandó a llamar Jesús, lo dejó todo y vino y se presentó delante de Jesús. Y Jesús le hace esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Si te diera Jesús en este momento, ¿qué tú quieres que yo haga por ti?
o en ti? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué clamas específicamente misericordia? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? La necesidad más grande que tú tienes. Hermano, usted podría pensar en la necesidad más grande que usted tiene ahora mismo. Quizá no necesita pensarla mucho. Quizá usted ya la conoce. Quizá usted vino a este lugar buscando esperanza y respuesta en Cristo. Y sí hay esperanza y respuesta en Cristo. Dice las Escrituras que aquel hombre le respondió de una manera muy específica: Maestro, que recobre la vista. Esa vista que un día tuve, podría ser esa buena relación que un día hubo con mi esposa, con mi esposo, esa buena comunión que tenía con mis hijos, o simplemente esa salud física que un día tuve. Señor, que la pueda recobrar. Eso es lo que yo necesito. A veces nosotros le pedimos un montón de cosas a Dios y no le pedimos lo que más necesitamos en nuestras vidas. Y a veces la necesidad más grande, obviamente, es: renueva mi corazón, Señor. No solamente me ayudes con esta situación que estoy pasando, renueva el corazón de mi esposo, transforma el corazón de mi hijo, sáname, Señor, de mi vida espiritual, porque a veces nos interesa una sanidad física, pero no una sanidad espiritual. Este hombre, Bartimeo, espiritualmente había recibido sanidad, porque podía confesar a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, que lo llame de corazón, Señor. Maestro, dice, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, también tu fe te ha sanado, y también lo había salvado espiritualmente. Y enseguida, dice las Escrituras, aquel hombre abrió los ojos y pudo ver, después de tanto tiempo, pudo ver la luz del día. Y el primer rostro que pudo ver, me imagino, que fue el rostro de Jesús, su sanador. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere hacer en la crisis que nosotros vivimos en las vidas, en nuestras vidas? Que cuando Dios obre, nosotros podamos ver su rostro y podamos vivir para Él. Dice la Escritura que le seguía, se convirtió en un seguidor de Jesús. Por lo tanto, hay situaciones en sus vidas que ni yo, ni nadie, ni el mejor médico o especialista va a poder resolver. Especialmente hablando de las sanidades físicas. Dios sí tiene poder para sanar. Amén. Dios sí tiene poder para restaurar completamente su vida. ¿Usted lo cree? Con solamente su palabra, Él puede sanarlo y hacerlo libre de cualquier enfermedad que usted tenga. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios que está en las Escrituras, hermano. Un Dios de milagro, un Dios de prodigio, un Dios que no conoce lo imposible. Que aquello que pareciera que ya no tiene esperanza, como Bartimeo no tenía esperanza en aquel entonces, Jesús viene y lo cambia todo. Y Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Dice las Escrituras precisamente: hallará Dios o el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él regrese. Porque ahora nos movemos más por lo que vemos, por la ciencia, tecnología y todo lo demás. Pero Dios busca gente de fe, por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios, menos podamos recibir algo de Dios. Pero tenemos en realidad nosotros, necesitamos ver a ese Dios de milagros interesado, un Dios misericordioso que puede hacer mi vida completamente, me puede restaurar completamente a mi hijo, a mi familia, a mi matrimonio, la necesidad, cualquier crisis que usted esté viviendo. Tenemos en primer lugar que creer con todo el corazón y clamar hoy, clamar mañana y clamar con fe como lo hizo Bartimeo. Una fe real es una fe que persevera, no es una fe de un momento, es una fe que persevera hoy, mañana y pasado mañana, creyendo solamente en lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús ha dicho precisamente que todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Jesús dijo también que al que cree todo le es posible. Y dice las Escrituras también cuando Marta y María estaban llorando ya sin esperanza por la muerte de su hermano Lázaro, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, ¿qué pasa? Verás. Si tú crees, tú puedes ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Pero Dios quiere empezar ahí, creyendo, que usted empiece a creer y a aferrarse en las promesas de ese Dios que lo ha prometido.
No, y dice las Escrituras nada más que necesita, si tuviera fe como un grano de mostaza, así de pequeño, el grano de mostaza, que si me lo pongo en la mano usted no lo podría ver. Y lo que está diciendo Jesús es que no necesitas una fe extremadamente grande para mover la mano de Dios en tu vida. Solamente necesitas creer con todo tu corazón, con confianza, como un niño se acerca a papá creyendo que le va a dar dinero para comprar un helado. Con una fe genuina, con una fe simple, sencilla. Dios tiene el poder y Dios me va a sanar, o Dios hará el milagro en mi vida. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Así es que, ¿qué le parece si clamamos a Dios con fe, hermano? La experiencia de Bartimeo, quizás es tu experiencia. Quizás no tienes una ceguera física, pero sí quizás has perdido la esperanza en tu vida. Y ha venido la ceguera entonces espiritual, cuando hay oscuridad, cuando hay solamente tinieblas. Pero si tú has venido en este lugar con una necesidad, Dios te dice ahora que al que cree, todo le es posible. Y ese Dios de milagros y de prodigios no se quedó allá abriendo el mar, no se quedó derramando maná del cielo, ni haciendo que los muros de Jericó cayeran, ni allá se quedó tampoco con Bartimeo. Le tengo una buena noticia. Ese Dios que se revela en las Escrituras, en mi Biblia, en la palabra de Dios, me indica que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que no conoce tiempos ni edades. Él permanece siendo el mismo y Él está aquí. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Usted cree que Dios está aquí de verdad? Créalo con todo su corazón. No por lo que siente, sino por lo que Dios dice. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.